Pues el día de hoy estamos con Sandra. Estoy muy feliz de poder platicar contigo sobre un tema que todos tenemos duda. Es un tema sobre visas de familia. Quiero platicarles un poco sobre que ella pues es especialista en educación aquí en Australia y no solamente es especialista, sino que cuenta con un máster en negocios, un máster en leyes migratorias, entonces es más que experta en este tema. Y ella el día de hoy nos va a dar muchos detalles sobre estas dudas comunes que usualmente tenemos, ¿no? Bueno, quiero empezar, no quiero profundizar mucho en esto y la primera pregunta que tengo para ti, Sandra, es ¿qué pasa si yo viajo a Australia con una visa de estudiante y quiero traer a mi familia o quiero incluir a mi familia? ¿Qué debo de hacer? Bueno, el tema de la familia siempre ha estado inmerso y ahorita mucho más porque no es una opción ahorita venirme a otro país y dejar a mi familia, de pronto si tengo a los niños. Y lo primero que quiero contarles es que la visa de familia, hablemos de la visa de estudiante, es un derecho. Entonces nosotros podemos incluir a nuestras parejas y a nuestros hijos para disfrutar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sencillamente aplicar con ellos, demostrar la documentación que forma parte de esa identidad familiar y solicitarlos la inclusión como dependientes. Yo tengo una duda, ¿yo tengo que estar casado para que el gobierno diga es una visa de familia o te la autorizo con ese nombre? Pues mira, partamos de lo que se define una pareja, ¿no? Entonces digamos que en Australia se utiliza muchísimo el término de facto, lo que significa para nosotros como la relación de hecho o la unión libre, donde dos personas conviven pero no se han casado. Entonces la respuesta es sí, tenemos la posibilidad de aplicar con mi pareja aunque no estemos casados. Se puede aplicar, pero hay que tener en cuenta una cosa y es que considerar una pareja en una relación de facto requiere demostrar que hayamos tenido por lo menos 12 meses de convivencia. Por consiguiente, no es lo mismo que yo tenga mi novio o mi novia de bastante tiempo y compartamos tiempo los fines de semana en casa a una pareja que está constituida, que viven en el mismo domicilio. Entonces, en ese escenario hay que demostrar una evidencia adicional y se requiere que esa unión quede certificada por medio de un notario. En Colombia, por ejemplo, se llama un extrajuicio, no sé cómo se llama en México. En México sería más bien como ir al registro civil, hacer nuestro matrimonio ya legal, pero ahí ya no sé si aplicaría como unión libre, porque no sé si también aplique lo que en ocasiones yo escucho que es como mostrar evidencia, fotografías y eso, ahí donde aplica, ahí también aplica para ustedes como notario. Si por ejemplo en su país no certifican una relación en un notario, esa evidencia adicional forma parte y además pues podríamos hablar de tener una declaración juramentada por medio de testigos en una notaría que puedan demostrar. Entonces hay como más opciones documentales en el momento en que vamos a hacer una aplicación de una relación de facto, si no de lo contrario pues estaríamos hablando del registro de matrimonio. Maravilloso. Tengo una duda, como visa de familia, ¿quiénes entran a esta visa de familia? ¿Puede incluir a mis papás, a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos? Sí. ¿Quiénes sí, quiénes no? Sí, esa pregunta es ¿a quién voy a poder incluir en mi familia? Porque mi familia pues es muy grande, ¿no? Bueno, entonces la definición de un miembro de familia para efecto de estas visas, porque en Australia hay muchísimos visados, pero para la visa de estudiante estamos hablando de dos figuras en particular. La primera se llama el spouse o el partner, que sería mi compañero o mi compañera. Y por el otro lado están los niños. Entonces, los niños pueden ser hijos de esa relación o, por ejemplo, pueden ser hijos solamente de la mamá o hijos de los... Ajá. ¿Aplican hijastros en estas visas? Sí, en este caso aplican los hijastros, también aplican los niños que son adoptados. Okay. ¿Sí? Obviamente hay que demostrar los documentos legales de custodia. Pero sí, también podemos estar hablando de esos hijos de ese matrimonio o de relaciones previas. Y muy importante, los niños pueden estar en ese visado hasta los 18 años. Cuando ya son mayores de edad, tenemos que sacar un visado independiente para ellos. Y a ver, tengo una duda aquí.
Si yo estoy embarazada, Ya. ahí aplica ya como visa de familia porque ya está el modo gestación ahí, o en qué parte ya aplica como visa de familia. Yo puedo venirme embarazada de mi país, ¿tú me recomiendas que yo haga eso? Bueno, son dos escenarios interesantes de ese embarazo. Si nosotros estamos en embarazo en nuestro país de origen y queremos venir a Australia, pues la verdad es que es muy difícil porque tenemos que presentar un examen médico y en ese examen médico la condición del embarazo conlleva en que se garantice que en Australia esta persona pueda tener un parto cubierto. Entonces, con esta visa nosotros tenemos que pagar un seguro de salud y ese seguro no me cubre el parto, entonces me toca pagar. Y un parto en Australia puede costar entre $10,000 y $15,000 o algo más dependiendo de la clínica que lo tenga. Entonces es muy recomendable que esos bebés nazcan allá en el país y luego cuando ese bebé esté debidamente identificado con su registro civil de nacimiento y su pasaporte, aquí lo podemos incluir como un dependiente. Okay. Otra historia es si yo quedo embarazada en Australia. ¿Qué pasa con esa visa para ese bebé? Bueno, lo primero es que quiero aclarar ese mito de que cuando un niño nace en otro país automáticamente tiene la nacionalidad de ese país. Yo tengo ese chip de Estados Unidos. Yo pienso que mi hijo va a ser ya residente australiano. Todo. Bueno, la verdad es que solamente ocurre si uno de los padres es australiano. Entonces, digamos, quedamos en embarazo y mi esposo es australiano, entonces el niño tiene su derecho por haber su padre ser un residente permanente o un ciudadano. Pero cuando la historia es que somos los padres extranjeros, los niños adoptan la nacionalidad de sus padres. Entonces, ese niño no se puede, o sea, no nace con la ciudadanía australiana. Entonces, la mayoría de estudiantes que, digamos, viajan con sus parejas o se conocen acá y deciden tener un bebé, pues no, ese niño tiene que tener su propia visa. Por consiguiente, debemos registrar a ese menor con el consulado de nuestro país, obtener su pasaporte y se hace una actualización de que llegó un nuevo miembro de esa familia para esa visa y hay que incluir a este niño en esta visa. Por consiguiente, estos niños van a tener la duración de la visa igual de la que tienen sus padres como estudiantes. Interesante. Ahora me voy a ir un poco más al tema de los costos. Ya. ¿Cuáles son los costos para que yo pueda venir a Australia con una visa de familia? ¿Es lo mismo el costo, esta palabra, a la solvencia o son definiciones totalmente diferentes? Sí, definitivamente estamos hablando de dos situaciones muy diferentes. Hablemos de los costos. ¿Qué es el costo? ¿O qué es el gasto? ¿Qué es el dinero que yo tengo que invertir para viajar a Australia? Entonces, el principio de estas visas es que nosotros debemos tener un estudio, precisamente pues porque es una visa de estudiante tenemos que estar matriculados. Ten en cuenta que cuando tenemos una familia viajando, uno estudia y el otro no estudia. Tiene un permiso de trabajo, de estudios, quiero aclarar, por 3 meses, pero el aplicante principal es el que va a llevar la batuta de esa visa. Okay. Entonces, 6 meses de esa educación es lo que normalmente nosotros tenemos en esa inversión. Por otro lado está la póliza de salud, que resulta ser una de las preguntas y uno de los dolores de bolsillo de muchas personas, porque dicen, ¿cómo es posible que la visa me cambie tanto de monto si yo compro una póliza individual o compro una póliza familiar? Claro. Y pues la verdad es que las aseguradoras tienen que medir pues ese tema de los riesgos, ¿no? No es lo mismo una atención de un adulto que de un menor. Entonces, tristemente, la póliza puede llegar a aumentar su precio en 4 o 5 veces lo que cuesta para una sola persona. Pero a ver, Sandra, yo tengo una duda en relación a esto. ¿Qué pasa si yo como estudiante llego a Australia y te digo, me quiero traer a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, pero yo cuando me vine para acá como estudiante individual, yo adquirí un seguro médico? O sea, mi seguro médico cambia cuando me traigo a mi familia y a mis hijos. Si es que cambia, el seguro me reembolsa el dinero de ese seguro que tenía antes. ¿Puedo yo tener mi propio seguro como estudiante y comprar un seguro solamente a mis hijos y a mi esposa o esposo? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué funciones
¿Qué es legal, qué no es legal? Explícame eso. Bueno, redondeando un poco la idea con lo que les estaba explicando de que tenemos que pagar el seguro, tenemos que pagar esos 6 meses de estudio y por supuesto tenemos que pagar el visado en esa inversión. Lo que yo les aconsejo es que si ustedes en este momento están planeando viajar en familia, reserven una consulta con los asesores para que nosotros les podamos dar una cotización, porque es que resulta, yo sé que cambia mucho dependiendo los meses de estudio que vayan a estar, la ciudad a donde vayan a llegar, hablando de los costos del colegio, ¿no? Entonces, hacer una cotización exacta es lo que nosotros inicialmente recomendamos, en el escenario que esté toda la familia afuera y quiera llegar. Okay. A estos muchachos, por supuesto, y sin dejarlo de un lado, hay que calcular el presupuesto de los tiquetes y lo que hay que traer para la acomodación de los primeros meses. Esos son costos. Eso estamos hablando, sí, del costo, de lo que nosotros vamos a invertir para aplicar la visa. Porque, ojo, en Australia no se puede venir en una visa de estudiante si tú no pagas primero la visa, pagas tu seguro médico y además pagas tu curso. Ese es el principio de la visa. ¿Qué es solvencia? Yo hubiera pensado entonces, que ya voy para la solvencia. Entonces, ahí es obviamente, estamos hablando como puede suceder en cualquier situación en una familia. Si yo voy a viajar solo, así voy a hacer un viaje acompañado, pues me cuesta el triple, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que analizar. Ahora, muchas familias deciden, por el tema económico, separar ese viaje, que vendría ese caso que tú me dices, que viaje el aplicante principal, se establezca en Australia y luego con el paso del tiempo traiga a su familia, que eso es algo que se puede hacer en ese visado. Okay. En donde estamos hablando, eso se llama una entrada subsecuente o una unificación familiar. En ese momento, por supuesto que el Departamento de Migración va a solicitar el seguro médico que tiene que cubrir esa, digamos que viene el papá, entonces el seguro para la mamá y para su niño. ¿Cuál es el deber ser de todas las visas de familia? Que la familia compre una póliza donde tenga esa misma estructura, el aplicante principal y los 2 dependientes. Okay. ¿Sí? Sin embargo, la realidad es que las aseguradoras también pueden vender sus pólizas de manera separada, es decir, que haya un padre soltero, un padre con el niño y el otro padre manteniendo su póliza original. Okay. Que sería lo que le pasaría a este caso que me cuentas. Entonces, lo ideal es que en el momento en que se unifique esa visa, se compre la póliza familiar y al aplicante principal que previamente ya tuvo su seguro, le hacen la devolución del dinero. Porque no se puede convertir una póliza individual en una póliza familiar. Toca crear una póliza familiar y luego se anula la individual. Así es que funciona con los aseguradores. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo en ustedes? Yo tengo, o sea, ya me traje a mi familia, ya me traje a mis hijos, ya nos estamos empezando a adaptar y me quedo sin trabajo. Yo como estudiante, al tener una visa en este país, ¿tengo beneficios? Pues sí, realmente el beneficio que nos está ofreciendo, además del ingreso al país, es que tenemos un permiso de trabajo de 24 horas a la semana, que lo obtiene tanto el aplicante principal como el dependiente. Yo sé, hay que tener en cuenta que si yo vengo a estudiar una maestría o un doctorado, que son los niveles más altos de la educación en Australia, puedo trabajar full time. Okay, entonces, punto interesante. Y cuando nosotros estamos aplicando la visa, debemos demostrar la solvencia económica. La solvencia económica, ¿qué es? Es un monto de dinero mensual en donde se debe demostrar en una cuenta bancaria que esta familia o los familiares de primer grado, es decir, los padres o los hermanos, hasta en una combinación de 3 personas, puedan demostrar que ahí está lo de la mensualidad de los 3. ¿Qué significa pagar el departamento, pagar comida? Claro, entonces el Departamento de Migración establece que anualmente, por ejemplo, el aplicante principal tiene que demostrar $21,041 por el año, ¿no? Entonces eso se divide en unas cuotas mensuales, digamos que mensualmente son cerca de $1,750 por el aplicante principal
y luego hacen el mismo ejercicio con el dependiente y luego con el niño. Entonces, en la suma de esa mensualidad, nosotros te estaríamos demostrando cerca de unos $2.600 mensuales por la familia. Okay. Ojo que la solvencia no es un gasto, es un dinero que la familia tiene que tener la capacidad de mostrar. Como ese ahorrito que tenemos todos. Sí, con lo que yo voy a pagar mis gastos en Australia. Sí, voy a ir a trabajar en Australia, pero ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Entonces, esta solvencia se va a multiplicar por el número de meses. Eso es un tema muy importante que vemos en la asesoría, muy, muy importante analizarlo desde el momento de la cotización. Y si tú no tienes trabajo, pues Australia te dice, pues mi problema no es, porque tú me demostraste que tenías una solvencia económica. En caso de que pasara algo, no quisieras trabajar, te quedaras sin trabajo, esa certificación bancaria que me mostraste, con eso es lo que tienes que demostrar tu solvencia, tu capacidad, cógelo de allí. Ahí muere la historia. No recibimos subsidios de desempleo. Pensaré que sí, No tenemos subsidio de desempleo y además de eso, si nosotros no tenemos la capacidad de vivir en Australia, pues la mejor decisión y la más sabia es que regresemos a nuestro hogar, porque pues, no vamos a tener otro tipo de ayuda. Entonces es un tema muy, muy importante de analizar, especialmente en las familias, porque tú no le dices a un niño, no tengo para darte la alimentación. Entonces es un tema importante de analizar. Ahora, hablando ahora de los hijos. Mis hijos tendrían que estudiar cuál es el proceso de inscripción cuando lleguen a Australia. Esto se hace cuando lleguemos, cuando estemos en nuestros países haciendo el proceso de visado. Los maestros hablan español. Sé que te estoy saturando con muchas preguntas, pero es como, si yo tuviera hijos sería como 1000 preguntas para ellos. Ellos hablan, o sea, los maestros hablan español, los niños del colegio hablan español, o sea, sí. Quiero saberlo todo. Sí. Bueno, pues es una realidad de que Australia es un país de habla inglesa. Por consiguiente, aquí no se dictan clases en español en lo absoluto. A pesar de que con los años el tema de la multiculturalidad ha llevado a las escuelas primaria y secundaria a que aumenten sus electivas en lenguaje, entonces es común que enseñen Chinese, chino, coreano, y hay unas pocas que enseñan español, pero no es que las clases no las den en español, los niños van a llegar a estudiar en inglés. Okay. Sus docentes usualmente, normalmente siempre son ciudadanos australianos, docentes australianos, entonces los niños también van a entrar en ese rol del mundo en inglés. Los niños tienen un proceso de adaptación mucho más rápido, aprenden de una manera más ágil el inglés, entonces es un proceso interesante para los niños, pero hay que prepararlos para eso. ¿Qué pasa con las inscripciones? ¿Cómo lo hago yo? ¿Lo hace la agencia? ¿Qué hago? Bueno, la edad de donde parten, yo cuando tengo que llevar a mi niño al colegio arrancan los 5 años. Esa es la edad escolar. Y de ahí hasta que cumpla sus 18 años. Entonces, estos procesos usualmente son acompañados con las agencias de educación que realizamos visas de familia, que pues bueno, en este momento tristemente no son muchas las que toman procesos familiares, pero usualmente lo acompaña la agencia. Sin embargo, el proceso se hace directamente con lo que sería el equivalente del Ministerio de Educación de cada estado de Australia. Y allí se hace un proceso de inscripción donde estas personas se asignan como un case manager, un officer que va a estar en contacto con esos padres diciendo, las características del lugar donde van a vivir, la zona, para que ellos en su base de datos de colegios colegios primarias y secundarias que están preparados para recibir estudiantes internacionales, puedan aceptar a ese niño. Entonces es un proceso también que hay que tener en cuenta, como en todos los países, que las inscripciones pues se acaban a final de año, que no es tan fácil conseguir un cupo si la familia llega a mitad de año o en medio de un trimestre, pero usualmente siempre tienen el acompañamiento de la agencia, ¿cierto?
¿qué hago si mi hijo no habla inglés o si yo no hablo inglés? O sea, mi hijo se va a sentir cómodo en ese lugar. ¿Yo cómo voy a hacer para hablar con los maestros o en las juntas escolares? O sea, Sí. ¿cómo sé si van a dar una queja de él o si me están diciendo que se está portando bien? Bueno, dos cosas. Hablando de los niños, cuando nosotros hacemos esa matrícula con estos colegios que están certificados para ser estudiantes internacionales, ellos tienen un programa de inmersión de inglés. Obviamente tiene un costo extra, es up to, si el papá lo quiere pagar, cuesta más o menos unos $3,500, pero son más o menos unos 4 meses de inmersión completa, donde llegan niños de muchos países donde su lengua materna no es el inglés. Okay. Entonces es muy bueno que se busque esas características para que el niño tenga la oportunidad de entrar en un ambiente menos agresivo con el inglés, que puedan aprenderlo. Y por la parte del adulto, pues los centros de idiomas de inglés están más que preparados hasta para recibir a la persona que tiene que comenzar en el nivel más bajo, que es el elementary, donde aprendemos desde los colores. Yo llegué elementary, entonces la van a pasar bien. Y luego ir ascendiendo, así que pues digamos que es un proceso de aprendizaje muy interesante y realmente de los niños sorpresas nos vamos a llevar porque ellos son los que terminan explicándoles a los papás después cómo es el inglés. Me imagino. Ahora, ¿tú cuánto tiempo recomiendas que pase o que haya un lapso de estadía? Un ejemplo, regresando a la pregunta anterior, de yo como estudiante me vengo a Australia y me quiero traer a mi familia. ¿Cuánto tiempo tú me recomiendas que yo deba de estar aquí para yo empezar a hacer ese proceso para traerlos? No sé, 5 meses, 6 meses, 1 año. ¿Cuál es lo recomendado? Ok. Bueno, desde 2 ángulos. Si la familia completa está fuera de Australia, yo les aconsejaría que pensaran en un plan de 1 año, porque es que estamos hablando también del año académico de los niños. El inglés se puede estudiar por trimestres, pero la escuela no. Entonces, si tenemos un plan de viajar, ojalá que esos planes se hicieran para inicio de año, donde el niño pueda tener todo su año escolar, o si van a tomar estos cursos de inmersión de inglés, lleguen hacia finales del año para que cuando inicie el año escolar estén más adaptados con el idioma. Porque pues digamos que ese es el tiempo en el que una familia logra adaptarse bien en Australia. O sea, yo quiero entender que cuando nosotros llegamos a Australia, como adultos llegamos con una visa, con un COE, una visa de estudiante, aunque sea visa familiar. Yo como adulto voy a estudiar inglés, porque eso es lo que me está pidiendo Australia. Sí. Ese tiempo yo lo puedo comprar en cualquier momento. En cualquier momento del año, sí. En cualquier momento del año. Pero si yo tengo a mi familia, tú me recomiendas mejor que si voy a traer a hijos mayores de 5 años, venga en un tiempo específico para que sea más fácil adaptar las escuelas a mis hijos. Sí, pensando como en respetar la estructura de la escolaridad de los niños, donde ellos empiezan en enero y acaban en diciembre. No quiero decir que no puedan entrar en otras temporadas, porque también los colegios tienen trimestres. Ok, ¿sí? Eso es bueno saber. Entonces, si no hay cupo en el primer trimestre, lo más seguro es que les den el cupo para el segundo trimestre. Yo quiero venir en marzo y me tengo que venir hasta julio. Sí, no, digamos que no es camisa de fuerza. Okay. Pero es lo recomendable para que los niños también lleguen en ese primer día de estudios, como que se adapten a ese arranque y no lleguen en medio del año escolar donde no conocen a nadie. Pero no es una barrera, no es digamos que no es una regla que no se pueda mover, porque también depende de la disponibilidad que tengan los colegios. Se me viene una pregunta justamente en relación a esto y es, ¿qué pasa si mi hijo es menor a 5 años? O sea, yo puedo traerlo, mi hijo lo puedo meter a una guardería, un childcare, como lo llaman acá. ¿Cómo funciona esto para los niños menores de 5 años? El niño menor de 5 años no requiere una matrícula obligatoria de la escuela, de la primaria. El que los cumple o los vaya a cumplir durante el momento en el que están haciendo su proceso de aplicación de visa, sí. O sea, tiene que haber una carta de oferta de un colegio que diga, sí, yo acepto a este niño. Con los niños menores de 5 años no existe, digamos que esa obligación. Sin embargo, sí se nota mucho en la pareja la necesidad de que ambos salgan a trabajar.
porque se necesita obviamente más dinero y tal vez la inversión pues fue más alta, por consiguiente esos permisos de trabajo los padres desean pues utilizar. Y como en nuestros países pues para salir uno a trabajar pues necesita alguien que le cuide a su bebé. Si estas parejas no tienen familiares en Australia, pues lo más normal es que busquemos el jardín infantil o lo que llaman acá en Australia el child care. Pero la noticia incómoda del asunto es que el child care es muy costoso para un estudiante internacional. O sea, si ya me habías dicho que era costoso meter a mi hijo a la escuela, ya me dices ahora que el triple. A ver, no les cuento esto como para asustarlos y decirles que no vengan a Australia. Lo que pasa es que, digamos, si la mamá o el papá sale a trabajar durante un periodo de 4 horas, que es lo que normalmente nos da para las horas semanales, el permiso de las horas semanales que tenemos, pues me va a costar más el child care del dinero que yo voy a ganar. Okay. Entonces, la solución es que si no encontramos un child care que tenga beneficios para los estudiantes internacionales, o sea, también estamos hablando de que hay otras opciones, hay de pronto con las iglesias, servicios comunitarios, pero ellos están muy regulados, entonces no es que abran un jardín en una sala de una casa, no. Pero si el beneficio del trabajo no cubre el gasto del child care, pues definitivamente lo que llegan a hacer todos los padres acá es que hacen un relevo. Okay. Tú vas y estudias en la mañana, yo cuido el bebé, luego tú regresas de estudiar, yo voy y trabajo, y luego yo regreso y tú sales a trabajar. Y hacemos aquí el full time. Hacemos el cambio, sí. Entre los dos, digamos que los dos tienen part-time, pero pues trabajan 2 personas, entonces un ingreso equivalente casi a un full-time. Okay. Entonces de esa manera sí se solventa la familia. Así que pues hay que pensar muy bien en organizar esos horarios de trabajo. Ahora, relacionado al tema de los hijos, las escuelas y demás, yo pensaría que al salir de mi país no tengo más que venir, solicitar mi asesoría, emigrar. Ahora, ¿tengo que tener algún tipo de permiso especial? Entiendo que cuando mi hijo no es hijo biológico de mi pareja, debo de tener el permiso, ¿no? de papá biológico. ¿Qué permisos son? ¿Qué aplica? ¿Qué no aplica? ¿A qué hora me está obligando? Bueno, digamos que para el Departamento de Migración en Australia nos piden la declaración por parte de los padres, que es el diligenciamiento de un formulario. Búsquenlo, es el formulario 1229, les vamos a dejar también aquí el link en el video, en nuestra descripción, en donde los 2 padres pues autorizan que el Departamento de Migración procese la visa para el menor. Estamos hablando del permiso solo de la visa. Y otra historia muy distinta es migración en nuestro país de origen. Okay. Porque migración a Australia no puede autorizar, no es dueño del niño que está en Colombia, en México, no. Ellos no pueden aprobar esa salida, ellos simplemente van a tramitar una visa. Entonces todos los padres deben entrar en contacto con el Ministerio del Exterior o con el Departamento de Migración de su país para verificar cuáles son los permisos. Las generalidades son que si el menor sale con su mamá y su papá, usualmente no tiene que tramitar ningún permiso. Si solamente sale con uno de los padres, se tiene que obtener el permiso notariado de ese padre que no va a viajar, autorizando la salida de ese menor. Si es un padre ausente o una madre ausente, digamos en 2 escenarios, un padre fallecido, pues el otro padre puede mostrarlo con su acta de defunción. Pero si es ese papá o esa mamá que no sabemos ni en dónde está, ni ha estado pendiente de los niños, ni nada, pues tristemente no se puede sacar al niño del país porque migración y la policía tienen que cuidar por el bienestar de esos niños. Entonces esta mamá o este papá va a tener que encontrar a ese papá donde sea, o va a tener que encontrar un abogado el cual le ayude con un proceso de custodia. Okay. Eso es vital. Papás solteros o mamás solteras que quieran migrar a Australia y no hay contacto con ese otro padre, primero solucionen el permiso de salida y después pensamos en la visa, porque eso puede llevar, tú que eres abogada puedes decirnos cuánto puede llevar un proceso de custodia. De México años, entonces okay. Sí, entiendo perfecto. Ahora, ¿qué pasa
si a la hora de que quiero aplicar a la visa de familia, uno de los integrantes, en este caso papá, mamá, tiene una visa negada de otro país, como por ejemplo Estados Unidos o de misma Australia, o es más, tiene una deportación, ¿son candidatos a aplicar? ¿Tú nos recomiendas que lo hagamos? ¿Que sí, que no hacer? Pues muy bien, eso depende mucho del contexto, de la situación, ¿no? Para cualquier oficial de migración en cualquier país, tienen que mirar que la persona que le está pidiendo este ingreso pues no se vaya a convertir en un riesgo para su país y para sus ciudadanos. Los casos más comunes es cuando vemos negaciones de visas de turismo a Estados Unidos. Que simplemente presentas papeles y de una vez te dicen no, negada, y no sabes ni por qué te la negaron. Estamos hablando que son visas de turistas diferentes a una visa de estudios en Australia. Entonces hay muchos, cientos de personas que han tenido esa visa negada y aquí están. Lo más importante es siempre declarar. Ustedes deben contarle a su asesor si una situación migratoria pasó previamente, porque lo que está mal hecho es que no les cuente, porque existen preguntas donde dicen usted ha sido deportado, ha tenido una negación de visa, entonces hay que responder. Si estamos hablando de una deportación, cuando nosotros pasamos, hacemos ese paso migratorio hacia otro país y terminamos deportándolo por la situación que sea, es más difícil. Porque pues van a mirar también lo profundo de esa situación y pues hay muchas cosas que la persona que la deporta no sabe que quedan en el sistema. Entonces depende también, las cláusulas migratorias que se hayan roto en ese país pues podrían ser contraproducentes. Sin embargo, revisando los casos uno a uno lo podríamos hacer. A los que yo les digo definitivamente es muy difícil obtener una visa en Australia, es aquella persona que de manera ilegal se ha quedado en otro país. Porque ahí es muy difícil decirle o convencer al oficial de migración de que yo no voy a hacer lo mismo en Australia. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Eso lo puedo definir como deportación? Una deportación significa que cuando yo estoy, digamos, en el área migratoria, que sería, en este caso, un aeropuerto, o inclusive cuando yo ya estoy en territorio, la policía o los oficiales de migración identifican que yo no estoy cumpliendo la ley y por sus regulaciones migratorias deciden que esa persona no puede estar más en ese país y empiezan el proceso de deportación que incluye, bueno, si hay procesos legales, judiciales y el migratorio, que es poner a la persona en un avión fuera del país. Entonces, la deportación es literalmente la expulsión de la persona del país. Como por ejemplo, si yo quisiera viajar a Australia, cruzo un ejemplo por Estados Unidos, no tengo visa de Estados Unidos, ahí aplicaría como una deportación. Podría ser, claro, podría ser una deportación, porque no tiene un permiso válido para ingresar al país. Entonces depende de la situación que haya pasado. Ahí podemos decir, ups, no sabía que tenía una visa, a que yo lleve 5 años dentro, digamos, no sé, de Estados Unidos, ilegal, y me digan, usted no puede estar acá, me devuelven a la casa y después yo voy a pedir una visa en Australia. Es diferente. Yo digo, ay, no, solo fui deportado. No. Hay que ver el contexto. Gracias por aclararme esa parte. Ahora, ¿cuál sería el tiempo ideal de una visa de familia? Es decir, yo sé que hay visas desde 3 meses, 6 meses, 1 año. Y a veces yo por economizar, yo diría, bueno, aplico la de 3 meses. Claro, y cuando yo llegue, ya veré, ya dirá Dios cómo se aplica, ¿no? Entonces, ¿tú qué me recomiendas? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuánto es el tiempo ideal que tú recomendarías para nosotros aplicar? Bueno, realmente depende mucho de ese plan educativo que tenga el que va a ser el aplicante principal. Si por ejemplo tengo una persona que no habla inglés y su objetivo es venir a ser bilingüe, pues una visa de 3 meses no es una opción. Seguramente la recomendación sea mínimo 6 meses o idealmente 1 año, volviendo nuevamente a que si tenemos un hijito en edad escolar, por lo menos pueda cursar su año de educación. Pero yo les diría que no lo hagan menos de 6 meses, que siempre la decisión esté de 6 meses en adelante, porque también estamos
Estamos hablando de que se va a trabajar y que muchos de nosotros también buscan recuperar la inversión, pero eso no sucede en cuestión de 3 meses, ¿no? Todo depende del balance que haya entre los ingresos y los gastos, como cuando estamos en casa. Entonces, no menos de 6 meses para casos de familia. Sin embargo, te digo que lo más común en estas familias es que primero viaje uno y después se establezca esta persona y luego traigan a su familia. ¿Tú no recomiendas más eso? Pues si es el caso, yo lo recomiendo mucho en los casos donde la situación financiera de la familia no permite que todos viajen al tiempo. Okay. Además que eso es una decisión muy emocional también, separarme de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Pero si realmente la capacidad económica no lo da, pues no es posible realizarlo. Entonces, pues en ese caso sí sería mejor que una persona lo hiciera y después disfrutar a los miembros de su familia su estadía en el país. Ok, ahora, yo a la hora de estar aquí en Australia con este primer visado, ¿tú crees que yo pueda recuperar todo lo que yo invertí en mi primer visado? ¿Tú crees que en ese lapso de la primera visa yo recupero todo lo invertido y saco ganancia? Que sí, que no. Es una realidad que nosotros venimos a trabajar, que aquí pues es una economía dolarizada, que tenemos uno de los salarios mínimos más altos del mundo, en que hoy en día la hora de trabajo mínimo son $23.23. Pero también es cierto que los gastos que tenemos en Australia jamás se comparan con lo que nosotros pagamos en nuestra moneda, en nuestro país. Entonces, hablar de cuánto tiempo me lleve hacer ese dinero extra para recuperar la inversión es algo muy relativo al gasto. Por supuesto, si yo voy a tener que pagar aquí mi renta, mi acomodación, pues no me va a dar ese mismo excedente en caso de que yo, no sé, hubiese pagado mi acomodación por 6 meses en adelantado. Entonces depende, es caso a caso, uno a uno. Lo mejor es que se puede hacer pues obviamente ese análisis, muchachos. Ustedes pueden fácilmente analizar estas 24 horas a la semana a $23.23 versus el ingreso de la pareja más lo que voy a gastar, y esa diferencia les va a dar a ustedes la respuesta de cuánto tiempo. Hay gente que lo logra muy rápido, de todo, ¿no? O sea, desde los que nos cuesta un poquito más de trabajo adaptarnos, a los que nos adaptamos súper rápido, encontramos trabajo súper rápido. Creo que hay de todo tipo de historias acá. Sí, es una generalidad, pero también quiero ser muy honesta con esta pregunta, y es que 6 meses no es un periodo de tiempo donde yo invierto, estamos hablando de casi más de $20,000, y luego en 6 meses yo los voy a recuperar. Eso es una realidad. Gracias por eso. A veces venimos con ese chip de, no, o sea, yo venía con un chip de en 3 meses yo voy a recuperar todo lo que invertí, y la verdad es que no, porque es como lo dices, o sea, nunca nos ponemos a pensar en nuestros gastos personales día a día. Exacto, entonces, si es posible, claro que es posible, por supuesto. En cualquier lugar del mundo, Australia, en Alemania, en otro país donde yo gane más de lo que ganaba en mi país, y además que me dé la capacidad de ahorrar, pues yo voy a recuperar cualquier tipo de inversión o voy a hacer un ahorro. Okay. Pero finalmente ese no es el propósito de la visa de estudiante. Nos dan la posibilidad, pero pues esto no es una visa de trabajo, no es una visa donde solamente la apliquemos y tengamos que entrar sin ningún gasto, no. Esos ya son temas de pronto para otros visados, en otros perfiles, pero definitivamente sí, la visa de estudiante requiere ese trabajo en equipo cuando estén aquí en Australia. Bueno, entonces solamente para resumir, si yo estoy aquí, empiezo a trabajar en el primer visado mínimo, ¿sí me alcanza para poder hacer una extensión si es que yo deseo quedarme más tiempo? Por supuesto, en Australia no se necesita salir para aplicar una nueva visa. Entonces podemos estar hasta 5 años en visa de estudiante, y lo más común es que las personas transiten en 4 o 5 visas, sí, o más, estamos hablando de llegar hasta la residencia permanente. Entonces sí, se puede hacer estando acá, y es muy amigable hacer el proceso. ¿Y con visa de estudiante te refieres a visa de familia? Claro, estamos hablando de una visa de estudios de los papás, del aplicante principal con sus dependientes. Perfecto.
Solamente tengo una última pregunta y esto es porque me lo pregunto muchísimo a la hora de las asesorías. Es, ¿cuándo yo tengo que empezar a pagar para venirme a Australia o para hacer mi proceso de renovación? O sea, ¿yo primero pago la visa o primero aplico la visa y si me la niegan no pago nada? Sí. ¿Cuándo se paga? Mira, en cualquier situación, estando fuera o dentro de Australia, nosotros tenemos que pagar 3 cosas importantes: el estudio, el seguro médico y la visa, para que el Departamento de Migración lo analice y luego me dé la decisión. Sin este orden, no hay visa. La diferencia de una dentro y otra fuera es que si lo aplico estando en nuestro país, obviamente tenemos que esperar la respuesta para poder viajar a Australia. Pero cuando estoy en Australia y aplico una extensión, o aquí la llaman mucho la extensión, pero pues no es una extensión, es una nueva visa, sí me dan una visa temporal en la cual yo puedo esperar, aunque se me venza la otra, a que llegue mi respuesta. Entonces, por esa razón no es necesario salir del país. Pero sí tengo que pagar antes. Pero hay que pagar antes, por Tener supuesto. ese dinero ya contemplado si quiero extender o si es que ya quiero empezar mi proceso, saber que tengo que tener dinero para estos riesgos. Exacto, y tengan en cuenta que cuando están aplicando fuera de Australia, lo más común es aplicar, nuevamente como les decía, el semestre de estudios, pero cuando están aquí en Australia se puede financiar. Entonces el depósito inicial del colegio es más pequeño. Eso me motiva más. Pero bueno, Sandra, muchas gracias por todas No, estas respuestas, todas estas aclaraciones que nos hiciste. La verdad es que siempre cuando queremos venir a Australia, cuando ya estamos en Australia, hay muchas preguntas sin resolver. Y siempre es el boca a boca de estar escuchando lo que al otro le ha pasado, pero bueno, que venga de un especialista en temas de educación todavía nos deja más tranquilos. Entonces, gracias chicos, vamos a tener más cápsulas como esta resolviendo sus dudas. Igual aquí en la parte de abajo pueden dejar preguntas sobre estas visas u otras más para poder seguir haciendo estas cápsulas que les ayuden, bueno, pues a resolver todas las dudas que tenemos. Claro que sí, un empuje de energía para todas esas familias que realmente en este momento están contemplando opciones para migrar, opciones para estudiar. Australia es un lugar ideal para las familias, se trae muchos beneficios en el futuro. En otra posiblemente vamos a hablar de qué pasaría, no sé, cuando tengamos una residencia o qué pasa si me cambia la historia de estudiante, yo paso otro tipo de vidas, qué pasa con mi familia, hasta historias de cómo llegar los estudiantes a comprar sus propias viviendas aquí en Australia, imagínate eso. Eso me emociona. Bueno, buenísimo, ya les muchas estoy gracias. publicando más. Gracias, que estén muy bien, hasta Chao. pronto. Un abrazo.